Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy comenzamos con la clase número 7 y con la unidad 4 que se llama estabilidad en el trabajo. Primeramente vamos a ver qué entendemos por estabilidad en el trabajo o en el empleo. Pues esta estabilidad en el empleo es un derecho de los trabajadores para conservar su trabajo durante todo el tiempo pactado determinado en la ley para la duración de la relación del trabajo. Puede perderse solo si existe una causa legalmente justificada para la rescisión sin responsabilidad para el patrón. Es decir, aquí ya vamos a empezar a hablar lo que veíamos viendo en unas clases anteriores sobre la duración de las relaciones del trabajo, por si es por obra, por tiempo determinado o indeterminado. Y aquí en esta rescisión pues podría ser a lo mejor un despido injustificado, por causa de muerte, por alguna enfermedad, una incapacidad, etc. Ahora vamos a ver la duración de las relaciones de trabajo. Ya las habíamos visto anteriormente, sin embargo, pues es bueno dar un repaso. Las relaciones del trabajo, como ya sabemos, se dividen en por obra, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Por obra, según el artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo, la celebración del contrato por obra determinada solo puede establecerse cuando la naturaleza de la obra así lo exija. Les comentaba anteriormente que este tipo de relaciones es así, por ejemplo, cuando contratamos a un albañil y la relación del trabajo solamente va a ser o va a durar mientras nos acaben de hacer nuestra casa, acaben de echar nuestra losa, etcétera, ¿no? O cuando contratamos personas para trabajar en minas, que a lo mejor es para explotar una mina y cuando ésta se acabe, pues se acaba la relación de trabajo. Ahora, por tiempo determinado. El contrato laboral por tiempo determinado es aquel que se establece por periodos específicos de tiempo. En la duración del contrato está escrita expresamente en el documento. Aquí cuando entramos a trabajar, normalmente, ahora actualmente más bien, hacen que por 3 meses, que por año, etcétera, según para que no se haga antigüedad. Sin embargo, sí se hace antigüedad y no importa que tu contrato diga 3 meses y te lo hayan dado ya 10 veces tu contrato, sí haces antigüedad. Sin embargo, esta es la diferencia, ¿no? Que nos da nuestro contrato y nos dice, ¿sabes qué? Estés contratado por 3 meses, por un año, por 2 años. Ahora, por tiempo indeterminado es cuando nos da nuestro contrato de trabajo, sin embargo, no nos establecen cuánto tiempo vamos a durar trabajando. Lo mínimo o el plazo de duración de estas relaciones de trabajo son aquellas que exceden más de 180 días. A lo mejor ya llevamos 5 años de trabajo, pero nos dieron nuestro contrato de trabajo sin establecernos cuánto tiempo vamos a estar. Ahora, una vez que nos despiden y que nos dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero tus servicios, ¿sabes qué? Hiciste esto, no me agrada, o te despiden nada más porque sí, pues entramos en un despido injustificado, ¿no? Por diferentes razones, y vemos ahora el concepto de reinstalación. La fracción 22 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en caso de despido injustificado, el trabajador tiene derecho a su elección a la reinstalación o una indemnización equivalente a 3 meses de salario. La reinstalación pues se refiere a que el patrón regresará al trabajador a su trabajo, esto es, al puesto que venía desempeñando con las mismas funciones, el mismo salario, las mismas responsabilidades, obligaciones, derechos, etc. Ahora sí que la reinstalación es esa decisión que tú tomas como trabajador una vez ya andando a lo mejor en juicio de volver a tener tu trabajo. Ahora, la indemnización, la fracción 22 del artículo 123 de la Constitución Política nos establece lo mismo, ¿no? Una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Pero, ¿qué es una indemnización laboral? Pues la indemnización es una compensación económica, una cantidad de dinero y o bienes que recibe una empresa cuando sufre ciertos daños en lo laboral, moral, económico o material, y debe ser pagado por la empresa. Cuando se recibe una indemnización, generalmente antes se debió realizar un juicio en el cual se ordenó un determinado monto a una persona, empresa o institución con el fin de compensar una determinada situación que injustifica, o más bien que justifica una injusticia que se ha sufrido.
¿Cuáles son los tipos de indemnización laboral en México? Pues encontramos primeramente indemnización por despido injustificado, que es cuando la empresa te despide sin alguna causa justificada y rechaza tu propuesta de reincorporación. La ley protege al empleado, por lo tanto la empresa está obligada a otorgar una compensación económica. La cantidad de dinero que recibe dependerá del tiempo que haya trabajado dentro de la empresa. Voy a subir el brillo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la indemnización por despido injustificado se divide en la siguiente manera. La empresa debe pagarle 3 meses de su salario, 20 días de salario por cada año que haya trabajado, parte proporcional del aguinaldo y a las vacaciones si en el contrato de trabajo se incluyeron otras prestaciones como bonos, comisiones, utilidades, la empresa deberá también pagar la parte proporcional de cada una de ellas. Ahora, la indemnización por riesgo de trabajo. El artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo indica que el patrón está obligado a dar una indemnización al trabajador en caso de que haya sufrido un accidente dentro de alguna actividad laboral. Esto incluye el transcurso de su casa al trabajo o viceversa. En caso de muerte, la empresa deberá indemnizar a su familia. Existen 4 tipos de incapacidad. Temporal, cuando el accidente que tuvo el trabajador le produce una incapacidad temporal. La empresa le tiene que seguir pagando su salario íntegro hasta que vuelva a tener las facultades necesarias para regresar a trabajar. Permanente parcial, cuando el riesgo es mayor y el empleado tiene incapacidad permanente parcial. La reparación económica se otorgará de acuerdo al pago del porcentaje que fija la tabla de evaluación de incapacidades. Este cálculo se hace sobre el importe que se tendrá que pagar si la incapacidad hubiese sido permanente total. Además de la evaluación de incapacidades, debe tomarse en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la capacidad y con qué aptitudes cuenta para ejercer sus actividades remuneradas. Esta actividad o esta permanente parcial es a lo mejor cuando te cortas un dedo, te cortas una mano, una pierna, que no es total, pero sí parcial. Permanente total, cuando el empleado pierde todas sus facultades o capacidades para desempeñar su profesión. Se tendrá a consideración la posibilidad de que realice otras actividades semejantes a su profesión u oficio. La cantidad monetaria será equivalente a 1095 días de salario en caso de una incapacidad permanente total. Ahora, la muerte. Cuando el riesgo de trabajo incluye la muerte, la indemnización se entregará de la siguiente manera. Se entregará a las familiares 2 meses de salario por gastos funerarios. Si la muerte fue por actos de delincuencia, el monto que se entregará sería de 5,000 días de salario. Esto aplica sin disminuir el pago que recibió el trabajador en caso de que se haya encontrado en incapacidad temporal. Indemnización por tipo de contrato. El contrato laboral tiene una intervención en la cantidad de dinero que le corresponde al trabajador, así que debes tenerlo en cuenta al momento de hacer el cálculo. Estos son los 2 tipos de indemnización por contrato. Contrato por tiempo determinado. Si el contrato del trabajador fue menor a 1 año, se pagará la mitad de meses de sueldo que haya trabajado. Por ejemplo, si un trabajador estuvo en la empresa durante 10 meses, con su salario de 8,000 pesos mensuales, el pago correspondiente será de 5 meses del sueldo, más los 3 de salario constitucional marcado por la ley. Esto dará por resultado que deberá recibir 64,000 pesos. Contrato por tiempo indeterminado. Si el trabajador tenía un contrato por tiempo determinado, la indemnización será equivalente a 20 días de salario por año laborado. Por ejemplo, si un empleado laboró por 7 años con un salario de 12,000 pesos al mes, en dicha compañía se pagarán 140 días de sueldo más los 3 meses constitucionales. Recibiría entonces una cantidad de 91,160 pesos. ¿Cuándo aplica el pago de la indemnización laboral? El pago de la indemnización aplica principalmente en 3 situaciones: el despido injustificado, que ya habíamos visto como una reparación del daño moral; la incapacidad cuando se sufre un accidente dentro de la jornada laboral, donde vamos a mencionar, pues ya vimos incapacidad temporal, parcial, total, permanente, total. Por la muerte, aquí en esto también, pues si contaba con algún afore, seguro de vida, entre otros, deberá estar incluido dentro del pago. Ok, ahora ya vimos qué es la indemnización, qué es una indemnización por muerte, por despido, cómo hacer el cálculo y qué es una indemnización por accidente de trabajo. Salarios caídos o vencidos. Los salarios caídos y devengados
son términos que se suelen escuchar cuando se da una separación laboral. Los salarios caídos son aquellos que se generan durante un juicio de despido injustificado. Los salarios devengados son aquellos que el patrón te debe por haberlos trabajado. Es decir, estos salarios devengados son los que trabajaste dentro de tu relación laboral, y este salario caído o vencido es cuando nos despiden y empezamos un juicio y nos tienen que pagar esos salarios caídos o vencidos. Si el juicio duró 6 meses, 3 meses, lo que haya durado el juicio, mientras tú te mantuviste a lo mejor sin oportunidad de volver a trabajar. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque cuando ganamos al final el juicio nos dan esa oportunidad que mencionábamos anterior de la reinserción, de la reinstalación, de volver a regresar a nuestro trabajo. Entonces, es por eso que podemos cobrar esos salarios caídos. Sin embargo, pues ya sabemos nosotros si queremos o no. Ahora de tarea, pues el alumno desarrollará un cuadro comparativo de las relaciones de trabajo. ¿De qué estamos hablando? De la relación de trabajo por obra, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. ¿Ok? Pues muchas gracias. Esto fue la clase número 7 de la unidad 7. Un saludo. Hasta luego.